estos aparatos, la vida cotidiana del ser humano sería sin duda muchísimo más complicada. Ahora son indispensables, pero al terminar su vida útil podrían mostrar su peor versión con efectos contaminantes devastadores y provocar incluso la muerte. El uso de inteligencia artificial, la automatización de procesos y además el traslado de datos a la nube requerirá consigo aparatos electrónicos cada vez más avanzados. La inversión estimada que el mundo realizará en tecnología a finales del 2024 podría llegar a $5.1 billones según un informe de Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil. Este es un tema a nivel global que tiene gran interés para su uso, su implementación, su análisis y también para su regulación. Así que pues en los próximos años vamos a ver cómo diferentes países, también empresas y demás sectores comienzan a invertir incluso mucho más para poder desarrollar diferentes tecnologías que nos permitan pues comprender cómo se comporta pues este tipo de programas y también cómo podemos sacarle mayor provecho. Celulares de alta gama, computadoras con más capacidad, pantallas digitales, baterías de vehículo son las de mayor demanda a nivel mundial. Y economías emergentes como la de El Salvador han comenzado a ofertar en ese mercado con producción de condensadores, elementos para la industria automotriz y electrónica, debido a la alta demanda. Solo América Latina podría llegar a invertir $15.4 millones para 2026. Pero también hay una obsolencia percibida. Hay modas de cambiar teléfonos celulares cada año, cada 12 meses, cada 18 meses. Y en ese sentido, en la medida que los jóvenes o la población descarta de mal manera el teléfono, pues puede llegar a parar al ecosistema y contaminarlo. Sin embargo, esta revolución tecnológica tiene un lado oscuro: los desechos electrónicos, también conocidos como e-waste. Todos aquellos aparatos en desuso que requieren baterías o usan corriente eléctrica para poder funcionar. Actualmente, una de las fuentes de basura de más rápido crecimiento a nivel global. Hay reportes publicados que muestran que alrededor del 70% de todos los componentes de los desechos electrónicos y eléctricos podrían ser reciclados. Y eso es lo que en la mayoría de sociedades como la nuestra también, pero no solo como la nuestra, sino que en general en el mundo es una tarea pendiente. Es como una composición compleja que va desde plásticos de diferentes tipos, hay metales tóxicos y otros elementos también de difícil separación. 50 millones de toneladas produce el mundo anualmente, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas. Para que se hagan una idea, un camión de carga puede llegar a transportar 20 toneladas. Es decir, se necesitarían 2.5 millones de camiones para poder transportar la cantidad que produce el planeta. Equivalen también al peso de 350 cruceros completos o a 250 aviones Boeing 747 llenos. Incluso 8 veces el tamaño de la pirámide de Giza en Egipto. ¿Qué tal? Pueden tardar miles de años en descomponerse, pero sobre todo el problema es de la migración de los diferentes componentes o diferentes contaminantes que estos poseen. Al quedar expuestos en el medio, estos números podrían llegar a duplicarse, alcanzando las 120 millones de toneladas de desechos para 2050 según la ONU. Y esto solo representa el 2% de los flujos residuales sólidos, pero puede representar hasta el 70% de los residuos peligrosos que terminan en ríos, lagos, pozos, etc. Por efecto de lluvia, viento, sol, etcétera, diferentes componentes externos van degradando poco a poco estos materiales, y sobre todo la peligrosidad es que se transfieren estos contaminantes al medio y son expuestos al ser humano. Pero en la medida de que estos residuos se mezclan
con los residuos de un hogar normales o con lo mal llamada basura orgánica, plásticos, papel. Entonces va a parar a un relleno sanitario donde no se da un adecuado manejo a esto y en algún momento puede afectar al ecosistema. Y todos contienen materiales pesados de alta toxicidad para el ser humano, como metales pesados, el cadmio, plomo, óxido de plomo, antimonio, níquel, mercurio o arsenio. Ya que los materiales pesados tienen una interferencia en la producción de ATP, que es una moneda energética en nuestro organismo y que afecta directamente a la función celular. Este puede variar diferiendo del tipo de metal y podría atacar a diferentes órganos diana, algunos al sistema nervioso central, otros a nivel hemático en los glóbulos rojos y otros a nivel de riñones y hígado. Están compuestos o integrados de muchas formas, inclusive entre teléfonos celulares no tienen la misma composición. Algunos aparatos tienen más de un elemento, otros tienen menos, otros tienen mayor concentración de otros elementos. Para muestra un botón. El mercurio y el plomo, por ejemplo, producen daños al cerebro y al sistema nervioso. Este material lo encontramos en el 90% de las baterías, lámparas y tubos fluorescentes. El litio produce trastornos de movimiento, espasmos musculares, manos temblorosas. Fácilmente lo encontramos en smartphones, tablets, notebooks, cámaras de foto y también en vehículos eléctricos como bicicletas, monopatines y autos. El cadmio puede producir alteraciones en la producción e incluso llegar a provocar infertilidad. Se encuentra en baterías recargables de computadoras, contactos electrónicos y switches. El cromo está altamente relacionado con afecciones en los huesos y los riñones y lo encontramos en artículos de cocina de acero inoxidable. Dependiendo del metal, podrían ser afecciones en un tiempo agudo o crónico. En los que son agudos podríamos tener insuficiencias respiratorias con algunos tipos de metales. Otros podrían ser también gastroenteritis, que es sumamente grave, en el que podrían llevar a hipovolemia o shock al paciente. Y también en el aspecto crónico podríamos tener aparición de cáncer a nivel pulmonar, algunos a nivel de piel y otros también problemas de infertilidad. PCBs, que son los bifenilos polifluorados, que son altamente, ya se ha demostrado que son altamente correlativos a la generación de cánceres de diferentes tipos en el ser humano, con afectaciones muy graves. La mayoría son desechados sin ningún tipo de tratamiento especial. A menudo un teléfono celular y las baterías son mezclados con basura orgánica, sin tomar en cuenta que este material no se degrada en el medio ambiente, pero sí cambia de forma. En el caso de los metales, no se degradan, sino que lo que hacen es se acumulan en los organismos y van pasando de un organismo a otro, generando la contaminación cada vez más. Por lo que comentaba que no existen, digamos, procesos biológicos para su degradación. Pero poniendo quizás el número de años, estamos hablando de décadas. Esto es muy palpable cuando se habla de plásticos, de papel, de vidrio, pero a veces los residuos electrónicos son mucho más pequeños y pueden tener un mayor impacto. Entonces, en este 20% que queda en el ecosistema pueden haber residuos electrónicos que pueden contaminar el agua, el suelo, la biodiversidad por esta descomposición de los metales pesados que los componen. Las partículas pueden movilizarse en el aire a largas distancias antes de depositarse en la tierra o el agua, provocando la llamada intoxicación silenciosa. Un caso bien particular, Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad. Los tratamientos se hacen en base a lo que mencionaba, las concentraciones y el efecto a la salud humana, llevando de la mano una buena alimentación, los micronutrientes esenciales, glutatión a la cabeza y también uso de quelantes, que ese es como el pilar, porque están cargados por carga negativa y los metales pesados carga positiva, prácticamente hacen una unión iónica
y va arrastrando a todos los metales fuera del cuerpo. Sobre todo las baterías son casi mortales, pues, y no se les da un tratamiento. Hacen algunos intentos de algunas maratones para recolectarlos, pero no es un tratamiento sistemático. Desde 1973, que se creó el primer ordenador personal IBM 5100, los expertos en tecnología ya vaticinaban la necesidad de leyes estrictas a nivel mundial que normaran la forma adecuada del tratamiento de los desechos electrónicos. Pero no fue hasta 1980 que se negoció el Convenio de Basilea, tras las desventuras de buques tóxicos como el Catrín B o el Pelícano, que navegaban de puerto en puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos. Aprobado en 1989 y entrando en vigencia en 1992, permitió a El Salvador formar parte de los 14 centros regionales y coordinación del proyecto, y permitió la formación de la Ley de Movilidad Eléctrica y con ella los lineamientos para la gestión de residuos electrónicos. Tenemos lo que es el reglamento de la Ley del Medio Ambiente y también un reglamento en cuanto al manejo de los residuos que contaminan o desechos de estos. En este sí vamos a encontrar específicamente lo que es los aparatos electrónicos. Estamos desarrollando nuestro primer, reglamento para la gestión correcta de las baterías empleadas en la movilidad eléctrica. Estamos en la primera etapa, estamos implementándolo, aunque ya se tiene una ley de movilidad eléctrica. Estamos desarrollando en este momento el reglamento y los lineamientos para ello. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. ¿Pero sabías que toda esa basura electrónica vale mucho dinero? Podría decir que sí. Desde hace ya años hay organizaciones internacionales que están velando por el correcto manejo de este tipo de residuos y mantienen de hecho una serie de estadísticas. Hay muchos lugares en el mundo, por ejemplo África, en la que se están creando muchas empresas que generan puestos de trabajo y que generan riqueza solo con el reciclaje de todos estos materiales que pueden ser reutilizados en la construcción de otros dispositivos. Naciones Unidas, en el informe global E-Waste Monitor, calculó en 2017 que todos esos desechos podrían significar 62.500 millones de dólares en materiales preciosos como el oro, el cobre y el hierro. Sí, y eso es equivalente a 3 veces la producción de minas de plata en el mundo y supera el PIB de 123 países. Podríamos hablar fácilmente de 21.500 millones de dólares en oro y 13.000 millones de dólares en cobre.
En la fabricación de las tarjetas electrónicas hay metales preciosos que han sido extraídos de minas. Entonces, al facilitar el reciclaje de estos componentes, ya evitamos o disminuimos que sean extraídos más metales preciosos de estas minas, o agua que se ha utilizado en la fabricación, energía eléctrica. Entonces, a través del reciclaje reducimos el impacto de la fabricación de nuevos productos. Aprovechar todo eso no es sencillo. Requiere de un proceso de recolección, desensamblaje y traslado. En el país solo hay 3 empresas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el tratamiento, 2 de ellas en el Parque Industrial Verde. Y está conformado por INSEMA, que se enfoca en materiales ferrosos, no ferrosos, y fibras y plásticos. Y en el 2017 fundamos a Sartex. Sartex es una empresa enfocada con brindar soluciones al problema de la basura electrónica. Actualmente estamos manejando equipos electrónicos de informática, como racks de comunicación, servidores, todo tipo de informática. Actualmente no estamos recibiendo todavía lámparas de fluorescentes o LED. El proceso inicia aquí, en esta planta, con la clasificación de aparatos según su tipo. Ya sean impresores, con CPUs, UPS, monitores o cables. También recibimos cables de informática, pero no coaxial. ¿Por qué se clasifican los materiales? Porque tienen diferentes componentes. El segundo paso es el desensamblaje, pieza por pieza, para luego ser enviados al extranjero para su tratamiento final, tal como lo establece la normativa vigente en el país. En el caso de los impresores, nosotros procedemos a desensamblarlos y como en su mayoría es plástico, a veces contiene retardantes de llamas, este no puede ser reciclado como cualquier otro plástico de las botellas. Tenemos una alianza y esto termina en coprocesamiento, ya que por su alto contenido de retardante de llamas puede ser nocivo para la salud si este es reciclado o dispuesto en cualquier área. Separamos lo que es plástico, a veces separamos lo que es hierro, aluminio, sea algún cable, alguna tarjeta, todo es separado. Posteriormente contamos con alianzas locales y afuera del país para la recuperación de estos equipos. Los monitores, televisores, impresoras, escáneres y baterías de litio son los más difíciles de reciclar por su alto contenido de litio y plomo. Para su tratamiento se recurre a un enorme gasto financiero de las empresas y se convierte hasta en un reto para la población que debe luchar contra la oferta y demanda. Porque la ABS tiene un costo para su disposición final, así como la basura que nos recolectan en la casa tiene un costo. Esos tipos de materiales tienen un costo. Entonces esos son los que encontramos un mayor reto, tanto con la ciudadanía y con las empresas que no estamos acostumbrados a pagar por el manejo de estos equipos de manejo especial. Todo esfuerzo se canaliza con las autoridades que en los primeros 6 meses del 2024 ya contabilizan 212.40 toneladas de desechos electrónicos que han sido tratados en el país. Nosotros hemos desarrollado como ministerio una plataforma digital en donde nosotros estamos recopilando la información en tiempo real de lo que los gestores están recepcionando. Pues a los otros países les ha interesado muchísimo, les ha gustado muchísimo que nosotros como país hemos implementado una plataforma en la cual tenemos un dato verídico, un dato real. Eso solo son los reportados. La mayoría terminan en basureros como este, porque a pesar de las campañas que se impulsan, la mayor parte de los salvadoreños desconoce la información. Se debe de hacer esa separación, si es posible desde casa, informarse. Nosotros podemos ayudarle en darle los contactos
de las empresas o los lugares donde tenemos distribuidos los contenedores para que puedan llegar a depositarlos, o simplemente traerlos cuando nosotros realizamos los eventos de intercambio verde RAE aquí en el ministerio. Entonces todo el país debería tener centros de acopio, sobre todo a nivel de las municipalidades, que ahora se llaman distritos, ¿verdad? Ellos deberían de tener centros de acopio y luego reunirlos todos y almacenarlos, transportarlos, reciclar. Desde el 2020, el MARN realiza 2 jornadas anuales de recolección para el tratamiento apropiado, basado en estándares internacionales como el de la Unión Europea, que divide los desechos en 6 grandes categorías. El último que hicimos fue en el mes de abril y hemos logrado recepcionar un poco más de 55 toneladas. Esto nos agrada mucho porque estamos, digamos, dándole apertura a acciones, sobre todo para un tipo de residuo que ha demostrado a la actualidad que es el de mayor crecimiento a nivel mundial. Proceso al que se suman cada vez más empresas privadas que abogan por un país amigable con el medio ambiente y a las campañas de concientización que van tomando fuerza a medida que los efectos negativos son cada vez más fuertes. Yo creo que se ha ido mejorando a través de los años, es decir, hace 10, 15 años no había, digamos, una adecuada disposición final ni opciones para hacerla. En cambio, ahora se encuentran varios lugares que hacen ese trabajo de recibir estos materiales y darle una adecuada disposición final. Acá en el Plan de la Laguna tenemos a Parque Industrial Verde, tenemos organizaciones como Let's Do It que hacen reciclaje. En varias zonas de San Salvador tenemos lugares que compran aluminio. Que países como China, en los Estados Unidos, Europa y otros países de Asia son de los principales generadores de basura electrónica y eléctrica y no la reciclan lo suficiente. Desde casa podríamos hacer mucho, intentando alargar la vida útil de todos estos aparatos, por ejemplo, los celulares. Evitar empresas que practiquen la obsolescencia programada, es decir, que establecen el tiempo de vida útil de un aparato desde el momento de su fabricación para garantizar una nueva compra en un futuro cercano. Entre ellas está Apple, Samsung y Microsoft. Esos enemigos los tienen en sus casas y que deben de informarse, no es para, yo no quiero alarmar, sino que decirles que se informen cuál es la mejor manera de que ellos, de que la gente en sus casas manejen estos desechos. Y a la gran industria también, pues que tienen más posibilidades de darle un tratamiento adecuado, que también gasten lo que tengan que gastar para defender el medio ambiente y defendernos a nosotros. Reciclar los elementos que ya no nos sirvan y no mezclarlos con la basura común, pero sobre todo adquirir únicamente lo que necesitamos. Y como es importante que desde el hogar hagamos una separación de los residuos, plásticos, papel, aluminio, residuos electrónicos, y pues lo llevemos a una adecuada disposición. Por ejemplo, el tema de las baterías, cómo se van colocando dentro de una botella de plástico cerrada, para si van a llegar a un relleno sanitario, pues contaminen lo menor posible. La Organización Internacional del Trabajo revela que los países que más residuos electrónicos o RES generan en América Latina son Brasil, un 35%, México, un 20%, Colombia, 8% y Argentina, 7%. Y entre los que menos genera está Nicaragua, con un promedio de 2 kilogramos por persona. Y aunque El Salvador no figura en la lista de los que más producen residuos, todas las consecuencias deben de ser un llamado de atención sobre la forma en la que le damos tratamiento para poder evitar enfermedades terminales en un futuro.